Imagina que estás acostado en la penumbra tranquila de tu habitación. Todo a tu alrededor se va apagando poco a poco. Los sonidos modernos del mundo desaparecen y en su lugar emerge otro ambiente. Sientes la humedad en el aire, el lejano crujir de la madera, un leve olor a cuerda mojada, a mar salado, a cuerpos sin lavar. Así comienza nuestro viaje. Durante las próximas 2 horas, exploraremos la vida real de los piratas del Caribe. Pero no los de las historias románticas o los de la gran pantalla. Aquí no hay aventuras gloriosas, no hay mapas con una X, no hay música heroica. Lo que sí hay es un océano inmenso, barcos con madera desgastada, violencia silenciosa, enfermedades que destruyen poco a poco, noches largas, órdenes gritadas, hambre, miedo, soledad, pero también a veces camaradería, silencios compartidos y en ciertos momentos una sensación efímera de libertad, aunque sea más un espejismo que una realidad. Esta historia es para que la escuches lentamente, para que te relajes, para que puedas dormir si el cuerpo lo desea. No hace falta estar completamente atento. Deja que cada imagen, cada descripción, cada nombre flote a tu alrededor como el vaivén del mar. Y si el sueño te vence, no luches. Estás a salvo aquí. Imagina que despiertas con el golpeteo sordo del oleaje contra la madera. No hay sol, aún no. Pero ya es hora de levantarse. Estás en la parte baja del barco, en el rincón que llaman la barriga del infierno. Techos bajos, humedad perpetua, un aire cargado de moho, sudor, ron derramado y ratas. Muchas ratas. Tienes entre 13 y 16 años. No eres pirata por elección. Fuiste capturado, huido, abandonado, y ahora estás aquí, como grumete en el barco de uno de los hombres más temidos del Caribe, Edward Teach, mejor conocido como Barba Negra. Aunque pocos lo llaman por su nombre, muchos prefieren no llamarlo en absoluto. Tu cama es un saco de tela húmeda enrollado en un rincón entre barriles. Tus pies están sucios, los dedos cortados por la sal. La ropa que llevas no se ha cambiado en días, quizás semanas, y el desayuno, si lo hay, será una galleta dura como piedra, infestada de gusanos, y una taza de agua mezclada con vinagre para evitar que se pudra. No hay baños, no hay jabón, la piel te arde, las encías sangran. El escorbuto ya ha aparecido en algunos compañeros. Sus rostros están hinchados, los dientes flojos, pero nadie se queja. Quejarse es una invitación al látigo o al mar. Arriba, en cubierta, el aire es más fresco, pero no necesariamente mejor. El sol cae como un martillo y el trabajo no espera. Limpias, empujas, subes velas, cargas balas. Y si no lo haces al ritmo que esperan, el contramaestre grita, empuja, golpea. Los capitanes piratas no eran siempre crueles, pero sí exigentes. Barba Negra era famoso por su teatralidad. Se encendía mechas de pólvora bajo el sombrero para que el humo saliera de su barba como si fuera un demonio. Era una táctica para infundir terror, incluso a los suyos. A veces en los días malos no hay viento, y el barco queda inmóvil, el agua escasea, el calor es insoportable, la carne se echa a perder, hay discusiones, pequeños motines apagados con gritos o con cuchillos, y aún así el ritmo de sus vidas continúa. Imagina que te llaman a la mitad del día para limpiar la cubierta. El sol quema. Cada paso sobre la madera caliente deja marcas. Los barriles de pólvora deben revisarse, las sogas enrollarse con precisión. Una equivocación puede costar vidas. En la tarde, si hay suerte, alguien pesca algo. Una sardina, un pez pequeño. Se reparte, pero no alcanza. La mayoría sigue con lo de siempre, galletas duras, carne salada y ron. El ron, claro, bebida y medicina, castigo y escape. Los hombres lo usan para olvidar, para calentarse, para aguantar. Los grumetes beben menos, si acaso beben. A veces es mejor así.
Las noches en el barco tampoco son tranquilas. Los marineros roncan, ríen, murmuran, algunos rezan, otros juegan dados o tallan trozos de madera. Tú intentas dormir, pero el vaivén del mar es constante, y el crujido de la madera como un susurro que nunca cesa. A veces sueñas con tierra, con pasto, con pan caliente, con silencio, pero al despertar solo hay sal y oscuridad, y sin embargo sobrevives día tras día, aprendiendo las palabras del barco, el lenguaje de las olas, las señales del viento, aprendiendo a no hablar, a no mirar, a no llamar la atención, porque aquí, en este barco, no hay héroes, solo hombres cansados, muchos con cicatrices, algunos sin un ojo, otros sin esperanza, pero todos atrapados en este mundo flotante, donde la libertad es una ilusión y la muerte una posibilidad siempre cercana. Ahora imagina otra escena. No una bodega oscura, sino la brisa cálida del Caribe agitando una camisa holgada de lino. Una figura de pie sobre la cubierta de un barco, con una espada al cinto y una mirada que no invita a preguntas. Pero esta figura no es un hombre, es Anne Bonny, o tal vez es Mary Read. Es difícil saberlo al principio, porque ambas, en un mundo de hombres, eligieron ocultar su identidad para poder existir. En la historia de la piratería, casi todo es masculino. Capitanes, marineros, cronistas, enemigos. Pero entre las sombras de ese mundo violento, dos mujeres decidieron escribir sus propios capítulos, no con tinta, sino con cuchillos, pólvora y una feroz determinación. Anne Bonny nació en Irlanda, pero creció en Carolina del Sur. Su padre, un abogado, la crió como a un hijo varón durante sus primeros años, disfrazándola para ocultarla de la sociedad. Quizá fue ahí donde Anne aprendió que a veces, para sobrevivir, hay que cambiar de forma, que el mundo no siempre acepta lo que ve, pero puede tolerar lo que no entiende. Con el tiempo, Anne se escapó de casa, se casó con un marinero, lo dejó, se unió a un pirata llamado Calico Jack Rackham y se vistió de hombre para subir a bordo como un igual. No fue una mascarada pasajera, fue una elección constante, cada mañana, cada combate, cada mirada desconfiada. Mary Read, por su parte, tenía una historia parecida. También fue criada como varón por una madre que quería ocultar su existencia. De adulta, sirvió en el ejército, disfrazada, luchó con valentía, se casó, luego perdió a su esposo y eventualmente tomó el mar. Terminó también en el barco de Calico Jack, donde conoció a Anne. Imagina ahora la cubierta de ese barco, el sol alto, las velas desplegadas y dos figuras que, aunque pequeñas para sus ropas, caminan con decisión. Hablan poco, observan todo, tienen espadas al cinto y una reputación que crece con cada abordaje. No eran piratas mujeres, eran piratas. Punto. En los informes de la época, los hombres que lucharon junto a ellas decían que Anne y Mary peleaban con más ferocidad que muchos marineros. Gritaban, cortaban, disparaban y luego desaparecían en la rutina del barco. La historia cuenta que cuando el barco de Calico Jack fue capturado por las autoridades, los hombres estaban borrachos o escondidos. Solo Anne y Mary ofrecieron resistencia real. Dispararon, gritaron y fueron capturadas. En prisión, ambas alegaron estar embarazadas para evitar la ejecución. La ley en ese tiempo no colgaba a mujeres encintas. Fue una pausa, no una salvación. Mary Read murió poco después, probablemente de fiebre. Anne Bonny desapareció. Nadie sabe con certeza qué fue de ella. Algunos dicen que su padre pagó su libertad, otros que cambió de identidad, que vivió una vida tranquila lejos del mar. Pero quizás, solo quizás, encontró otra forma de disfrazarse, de esconderse otra vez, como al principio. Lo cierto es que ambas dejaron una huella única. En un mundo que no les daba espacio, lo tomaron.
no para adornarse con romanticismo, sino para demostrar que la determinación, el deseo de ser libre, de ser alguien, puede romper incluso las normas más rígidas. Y así, en un mundo de hombres, en un mar de reglas, dos mujeres navegaron a contracorriente, no buscando fama, sino aire, movimiento, vida. Imagina una noche serena en el mar Caribe. El cielo estrellado se extiende como una sábana silenciosa. El barco avanza despacio, mecido por una brisa tibia. En cubierta, un grupo de marineros se ha reunido cerca del barril de agua. Uno de ellos habla en voz baja mientras los demás escuchan en silencio. Cuenta la historia de un tesoro, un cofre de madera enterrado en una isla desconocida, protegido por una maldición, rodeado de huesos y marcado, por supuesto, en un mapa antiguo. El mito del tesoro enterrado, quizás uno de los más persistentes de todos los relatos de piratas, pero también uno de los más alejados de la realidad. Durante el siglo XVII y XVIII, los piratas saqueaban barcos, ciudades costeras, almacenes, pero rara vez enterraban sus riquezas. El oro, cuando lo había, se repartía rápidamente. Se gastaba en ron, armas o en sobornos a los gobernadores corruptos. Los objetos más valiosos eran a menudo mercancías, azúcar, telas, armas, tabaco, cosas que no se enterraban, sino que se vendían o intercambiaban. Aún así, el mito creció, alimentado por novelas, canciones y más adelante películas. La idea de un mapa con una X marcada, enrollado y escondido en una botella, se volvió irresistible. Pero en la realidad, ¿dónde están todos esos cofres? No hay evidencia arqueológica de tesoros piratas enterrados y protegidos por trampas. Ninguno. Lo más cercano que tenemos son las leyendas asociadas a ciertos lugares. Oak Island, en Canadá, por ejemplo, famosa por siglos por esconder, supuestamente, un tesoro con trampas y túneles. O la historia del Capitán Kidd, que según algunos enterró oro en Long Island antes de ser capturado. Sin embargo, nunca se encontró nada, nada más que rumores, pero hay otra parte del mito. La más inquietante, las maldiciones. En la superstición marinera, el oro robado, especialmente si provenía de iglesias o altares, imagina un marinero rudo, analfabeto, con el rostro curtido por la sal, dejando caer una joya al mar porque no se siente bien, porque su capitán murió o porque el viento cambió de forma extraña. En un mundo donde la ciencia no explicaba todo, el oro podía ser tanto un regalo como una sentencia, y sin embargo, los hombres seguían buscando. Aunque sabían que era un cuento, algunos querían creer. En las largas noches en alta mar, una historia bien contada podía ser más valiosa que una moneda de plata. El relato de una isla perdida, una cueva que se abre solo en luna llena, un mapa escondido dentro de un libro viejo, un anillo con inscripciones extrañas que nadie se atrevía a usar. Los mapas falsos también eran comunes, pero no en las películas. Eran usados por estafadores, gente que vendía pergaminos envejecidos, dibujados con tinta oscura, afirmando que llevaban al tesoro de Henry Morgan o al oro del capitán Flint. Documentos falsos que aún hoy circulan. Y entonces, ¿por qué el mito sobrevivió? Tal vez porque el tesoro no era solo oro, era una promesa, una posibilidad. En un mundo tan duro, donde los días eran repetitivos, llenos de peligro, hambre y silencio, soñar con un cofre enterrado era una forma de seguir adelante. El tesoro era, en el fondo, el descanso, la libertad, el algún día, la isla donde nadie da órdenes, donde no hay látigos ni enfermedades, donde cada uno puede quedarse bajo una palmera mirando el mar sin tener que volver a remar. Y por eso, aunque los piratas reales rara vez enterraban tesoros, cada noche, en la cubierta, mientras alguien contaba una historia, todos miraban al horizonte con la esperanza de encontrar, quizás mañana,
una isla que aún no está en los mapas. La historia oficial nos habla de piratas perseguidos, cazados, ejecutados, de gobernadores valientes, defensores del comercio, que luchaban contra el caos en nombre de la corona. Pero si te detienes a observar con más calma, si miras entre las líneas de los viejos registros, verás que las cosas no eran tan simples. Imagina que eres un gobernador colonial en Jamaica, en las Bahamas o en algún puerto remoto de América. Representas a la corona, sí, pero estás lejos, muy lejos de Europa. Tienes pocos soldados, tienes amenazas constantes y el mar está lleno de barcos que no obedecen a nadie. Ahora imagina que llega un capitán pirata, no con cañones, sino con un cofre lleno de oro, especias, sedas, armas. Te ofrece una parte a cambio de mirar hacia otro lado, o de permitirle descansar, o de firmar un papel que diga que nunca lo viste. ¿Qué harías? Para muchos gobernadores coloniales, los piratas no eran enemigos. Eran herramientas, recursos, una forma de proteger sus propios intereses en un mundo en el que la ley, cuando llegaba, ya era tarde. Así nació la figura del corsario, un pirata con permiso. Un documento firmado, llamado Patente de Corso, autorizaba a atacar barcos enemigos de la corona, Francia, España, Inglaterra, según la guerra del momento. En teoría era legal. En la práctica era difícil distinguir entre corsarios y piratas comunes. A menudo eran los mismos hombres, con papeles que sacaban del bolsillo solo cuando convenía. Uno de los casos más célebres fue el del gobernador Woodes Rogers, en las Bahamas. Rogers llegó a Nassau en 1718 con la misión de limpiar el lugar, y en parte lo hizo, pero también negoció, pactó, ofreció indultos reales a los piratas a cambio de lealtad. Algunos aceptaron, otros lo traicionaron, pero el equilibrio se mantuvo durante un tiempo. El problema era siempre el mismo. La línea entre legal e ilegal era tan fina como un hilo de vela. Muchos gobernadores aceptaban regalos, de oro, sí, pero también de información. Los piratas sabían qué flotas se movían, qué islas eran vulnerables, qué funcionarios eran corruptos. A cambio de protección, ofrecían datos valiosos. Era una danza silenciosa, un intercambio de favores entre hombres que sabían que la estabilidad dependía, a veces, de lo inestable. Imagina ahora una recepción en la residencia del gobernador. Luces de vela, mesas con frutas traídas de Europa, oficiales con trajes brillantes y, entre los invitados, un hombre con cicatrices en las manos, barba mal cortada, botas de cuero desgastadas. Un antiguo pirata, ahora corsario, ahora amigo, mañana tal vez, otra vez enemigo. Este doble juego no era solo pragmático, era político, porque las potencias coloniales necesitaban resultados. Y a veces, permitir que un pirata actuara era más útil que enviar una fragata costosa desde Europa, más eficaz, más barato. Sin embargo, esto también tenía consecuencias. Cuando los vientos cambiaban, cuando llegaba un nuevo virrey o un informe desde Londres o Madrid, los mismos gobernadores que antes protegían pasaban a acusar, a traicionar, a ejecutar. Y los piratas que alguna vez brindaron con ellos terminaban colgados en el puerto. Así era la vida en ese mundo. No había héroes limpios ni villanos puros, solo hombres y mujeres navegando entre la ley y la oportunidad, entre la necesidad y la codicia. Y al final, cuando el último barco pirata fue hundido, cuando los cañones se silenciaron y las banderas negras dejaron de ondear, quedaron las historias. Historias de alianzas improbables, de dobles juegos, de decisiones tomadas en habitaciones en penumbra, con mapas extendidos y copas de ron medio vacías. Porque, como quizás ya has notado, el mar nunca fue blanco o negro, siempre fue gris, salado, cambiante, y los gobernadores coloniales lo sabían mejor que nadie.
Ahora que el viento ha amainado y la historia se ha desplegado como una vela vieja en calma, quizás puedas ver con mayor claridad lo que era realmente ser un pirata del Caribe. No el del cine, ni el de los disfraces, sino el hombre o la mujer real que navegaba sin rumbo fijo entre tormentas y decisiones forzadas, buscando sobrevivir en un mundo donde la ley era relativa y la esperanza se llevaba en los bolsillos como una brújula sin norte. Ser pirata era tener los pies mojados durante semanas, dormir en una hamaca con olor a cuerda húmeda y tabaco rancio, comer bizcochos duros infestados de gorgojos, beber agua salobre y rezar para que el escorbuto no te dejara sin dientes antes de llegar al próximo puerto. Pero también era vivir con la posibilidad, lejana, quizás imaginaria, de encontrar libertad, de escapar de la esclavitud del mundo civilizado, de trazar tu propio rumbo, aunque ese rumbo llevara a la horca, porque la mayoría no envejecía. No había jubilación en el Caribe pirata, solo días contados y decisiones urgentes. Las mujeres, como Anne Bonny o Mary Read, no buscaron gloria, buscaron espacio. En un mundo que no se los daba, se lo arrebataron. Su historia no es de rebeldía heroica, sino de supervivencia feroz. ¿Y los tesoros? Bueno, la mayoría nunca existió, o existieron en forma de azúcar, tabaco y tela, no de oro enterrado bajo palmeras. Lo valioso era otra cosa, un poco de respeto, un poco de tiempo, un poco de poder sobre un destino propio. Los gobernadores sabían que necesitaban a los piratas tanto como los detestaban. Y en esa tensión se tejió un Caribe que fue más complejo de lo que muchos imaginan, ni tan glorioso, ni tan malvado, solo humano. Ahora, mientras el barco se detiene suavemente en el muelle de la imaginación, puedes dejar que la brisa de este viaje te acompañe al descanso. La historia ha hablado. Con voz serena, con velas plegadas, con los ojos ya cerrados de quienes vivieron entre mapas falsos, promesas rotas y el susurro constante del mar. Quizás no había honor, ni gloria, ni futuro, pero sí había historias, y esas, como esta, siguen flotando. En la noche tranquila, duerme bien. Y no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Buenas noches.